vinculación de la política en general de muchos países. Mi área es consultoría política. Yo le quería preguntar, si inyectamos la ética en el mercadeo político, ¿cuáles serían? Porque, es decir, mi punto siempre es buscar a estrellas y ponerlas en el poder. Ese sería mi fin último. ¿Cómo podría yo inyectar la ética en este campo de trabajo, que es justamente pulir a los políticos para que ellos tengan la mejor cara y captar la mayor cantidad de votos? ¿Cómo hacer de esto una manera que sea beneficiosa tanto al público como al político? Entonces, si me explico. Bueno, yo agradezco mucho la pregunta, pero hoy es el turno de los colegas venezolanos que van a pasar el mal trago de tener que contestar a esa pregunta y decir cómo se puede hacer eso en Venezuela. Porque yo me quedo acá y ya hablaremos otro rato, pero no vamos a hacer hoy tener el mal gusto de no aprovechar la presencia. Así es que el toro les queda brindado a ustedes. Que precisamente el tema de la asesoría política es un tema verdaderamente álgido, porque ¿qué consiste la asesoría política? La asesoría política consiste en mostrar que el otro candidato es el peor del mundo y que el mío es el mejor, y para eso se vale todo. Entonces yo creo que por lo menos va a pasar mucho tiempo hasta que la asesoría política pueda, es decir, tendría que ser la sociedad más ética para que los asesores políticos y las campañas políticas fueran éticas, o tuvieran un ingrediente ético, pero mientras tanto soy sumamente escéptico al respecto. Obviamente, y ya que estoy con el micrófono, voy a tratar de rectificar un error. Partí no agradeciendo a los patrocinantes de este evento, porque me dijeron que tengo 30 minutos para hablar y como soy acelerado, me puse a hablar inmediatamente del tema, pero ahora corrijo. Así que muchas gracias y agradezco a las patrocinantes de este evento y a los patrocinantes también por seguir. Bien, yo creo que en la relación entre ética y política es circunstancial. Es decir, yo no creo que aprendiendo una buena ética o siguiendo un buen razonamiento ético nos vamos a comportar éticamente en la política. Digo, es circunstancial porque a partir de estos ejemplos históricos se pueden observar explosiones el término es horrible, pero no importa, explosiones de ética. Para poner un ejemplo, en Polonia se decía que los polacos eran las personas más, durante la época del socialismo, eran las personas más individualistas del mundo, que eran egoístas y que cada uno pensaba en su propia familia y nada más. Bueno, un día estalló la huelga de Danzig y la gente comenzó poco a poco a ayudar a los obreros de Danzig y a manifestar solidaridad. Y de ahí nació el nombre, Solidarność. De ahí nació el nombre Solidarność. Es decir, esa nación de individuos egoístas se expresaba a través de una explosión de solidaridad y llegó a ser en ese instante que es una de las naciones más intersolidarias del mundo, con un bagaje ético que ya se lo hubieran querido otras naciones en el mundo. O el ejemplo reciente que estamos viviendo en Irán. Con una falta de ética absoluta, los ayatolás habían vetado casi a todos los candidatos reformistas y dejaron a uno solo, el menos reformista de todos. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Raoni. Dejaron a uno solo, Raoni, y le hicieron un favor a la oposición, porque al tener un solo candidato se unió toda la oposición en torno a un solo candidato y Raoni se convirtió de la noche a la mañana en el líder de la oposición unida, aunque nunca hubiera pretendido jugar ese papel. Entonces la gente se solidarizó con Raoni y Rouhani, y ese fue su buen mérito político. Se solidarizó con la gente que con él se solidarizó. Entonces, a través de esa solidaridad también, digamos, surge una especie de expansión, mejor que explosión, una expansión ética en donde nadie la esperaba, en Irán.
decía en la política, la existencialidad propia al fenómeno político es lo más determinante. En mi país, Chile, hubo también una expansión ética enorme cuando se eligió, digamos, durante la época del plebiscito. Hoy en Chile la política se ha convertido en la actividad más aburrida del mundo y todo el mundo dice no hay ninguna diferencia entre el candidato de la oposición y el candidato del gobierno. Y parece que va a ganar como la abstención. O sea, se produce una desolarización con la política. Por eso yo tendería, digamos, a ese hecho. Quería subrayarlo solamente la circunstancialidad y existencialidad del fenómeno político. Lo siento, pero voy a tener que intervenir. Tendríamos que hacer un seminario, pero siento decir que discrepo. Yo creo que efectivamente hay momentos que son momentos clave en la historia y que la gente nos comportamos como no habríamos esperado antes, pero creo que la formación del carácter día a día, tanto de los ciudadanos como de los políticos, sí que tiene repercusión en lo que pasa después. Cuando alguien día a día se ha ido convenciendo de que es importante esto de la justicia y cuando desde la política o desde la ciudadanía y que es importante esto de la prudencia y que es importante, yo creo que sí que se va forjando el carácter de un pueblo de alguna manera, porque si no, en ocasiones pues se producen maravillosas explosiones de las que luego queda poco. Entonces, me parece que forjar el carácter de las personas y los pueblos, que es de lo que trata la ética, me parece que es muy importante. Podemos hacer un seminario y lo discutimos, pero me parece difícil construir una buena democracia si no hay ciudadanos y representantes que están conscientes de que la tarea de la política tiene que ver con el bien común, porque si no, pues hay unas rupturas que, bueno, pueden llevar a enormes retrocesos. Creo que es una cuestión más continua, ¿no le parece? Vamos a tener que organizar un seminario. Sí me parecen en parte, digamos, que ciudadano no es política, en esos puntos totalmente de acuerdo. Pero ¿dónde están las fábricas que producen ciudadanos? Es decir, están en la experiencia cotidiana, están en la historia misma de la política, en la experiencia propia de los pueblos. Yo creo que los venezolanos están aprendiendo mucho de solidaridad y de ciudadanía política que antes no habían aprendido. Justamente, ¿para qué ir tan lejos de vida? Los chilenos aprendimos tanto con el golpe de Estado. Sí. Es decir, que hasta el punto que aprendimos demasiado. Ya no nos atrevemos a hablar fuerte allá en Chile porque puede enojarse los militares o puede volver a la situación de antes, es decir, una especie de complejo frente a la realidad misma y que hace que los chilenos se hayan convertido en personas radicalmente prudentes, con excepción de los estudiantes. Y justamente están reaccionando contra ese exceso de prudencia. Es decir, va quedando como sedimento, por así decirlo. Como sedimento, como aprendizaje de la historia, y hay países que no han atravesado por esta experiencia clave. Claro, pero el sedimento y el aprendizaje lo tienen determinados momentos, los hay en todos los pueblos, y unos reaccionan de una manera, otros de otra, y a veces es solamente una llamarada y después desaparece. El aprendizaje y el sedimento es lo que lleva a forjarse un carácter, y eso es lo que permanece. En este momento yo creo que en Chile todas las apuestas son para que gane Michelle Bachelet. Bueno, claro, y entonces se supo hacer una concertación, se piensa que Bachelet es la persona más adecuada, porque ya los chilenos se han forjado un carácter tal que un retroceso total les parecería insoportable. Yo creo que ese es el avance de los pueblos, ¿no? Sí, la experiencia. Pero... Bueno, esa discusión plantea el problema, en el caso de Venezuela, si los venezolanos hemos aprendido. Los venezolanos tenemos 14 años, 15 años de un sistema sui generis, como se ha señalado aquí, en el que la verdad es que los ejemplos que ha habido no han sido sumamente edificantes. El mismo carácter sui generis del sistema hace que, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de dictaduras abiertas y proclamadas y brutales, la gente tenga que aprender a la
a la fuerza, por la violencia misma de las circunstancias, pero en Venezuela realmente la ambigüedad de todo lo que rodea a la circunstancia política venezolana hace que para mí sea sumamente escéptico de lo que haya aprendido tanto las fuerzas del gobierno como las fuerzas de la oposición, y en este sentido no soy muy optimista respecto al futuro. Teníamos a la persona que está al lado de Jesús Conil, y luego Jaime Newman, y luego tú, Mónica. Vale. Ustedes han hablado de las manifestaciones que se producen en Venezuela, y en España también tenemos una experiencia importante de un continuo de manifestaciones que se hacen por grupos y que atienden lógicamente a una problemática personal o de grupo de cada una de las manifestaciones. Mi pregunta sería, ¿ustedes no creen que esos grupos deberían unirse razonando que el problema que les afecta es un problema de estructura común y no de aspectos particulares? Y de esa forma tendrían más fuerza, lógicamente, que si cada uno trabaja de una manera egoísta sus problemas, porque en el fondo los políticos sacan partido de esa diversidad, de esa separación de cada grupo. ¿Qué opinan ustedes de esto? En el caso venezolano la situación es también peculiar, porque fíjese, si uno estudia la frecuencia y numerosidad de las manifestaciones que hay en Venezuela de inconformidad con los servicios públicos, de los problemas agudos que en este momento hay de desabastecimiento, usted va a encontrar que el espectro de las manifestaciones está conformado en gran medida por sectores oficialistas, pero estos sectores oficialistas nunca se plantean, por lo menos hasta el momento, y esa es una situación que puede cambiar en el futuro y que creo que va a cambiar debido a la falta de pericia política de los sucesores de Chávez, nunca se han planteado el cuestionamiento de la base real y profunda de todos estos problemas. Aquí hay también un problema de cultura política que impide que el frente social o los movimientos sociales en Venezuela se unifiquen hacia una causa común. Esta situación podría cambiar en el futuro, pero en este momento usted lo comprueba con la fuerza que sigue manteniendo el gobierno y siguen manteniendo los sectores oficiales que hábilmente manejan un doble discurso, en el cual por una parte proclaman la justeza de esas reivindicaciones, pero por otro lado realizan políticas completamente adversas a la satisfacción de esas necesidades. De manera pues que el problema es sumamente complejo y todavía en Venezuela, al menos en Venezuela, no veo yo la formación de un frente social que pase por encima de la división profunda que existe en la sociedad venezolana y en la política venezolana. Sí, la pregunta es difícil si nos remitimos a un solo caso histórico, porque no hay ningún movimiento que se parezca demasiado a otro. Si uno, por ejemplo, compara los dos últimos, los dos más recientes, que algo tienen que ver en el parecido físico con el movimiento de los indignados. En España me refiero, digamos, al de Turquía y al de Brasil. Saliéndome, porque a veces hay que salir de la teoría política para ayudarse a sí mismo. Me parece ver, digamos, que en Turquía hay un movimiento que en términos psicoanalíticos podríamos denominar como edípico. Es decir, están en contra del padre, están en contra de Erdogan. En cambio, en Brasil, como en Venezuela, que se movilizaron no en contra de Chávez, sino que por sus reivindicaciones concretas, no se manifiestan en contra de la señora Rousseff, sino que se manifiestan
para que la señora Rousseff los quiera un poco más. Es decir, es un problema, digamos, de falta de cariño que sienten, de calor humano que le otorgue la representante del poder. Todos esos son dos movimientos iguales, ¿no? Son muy distintos. Uno es un movimiento pubertario, el de Turquía, pues quieren sustituir, digamos, el rol de la procreación, que en este caso representa Erdogan, y el otro es un movimiento adolescente, que busca, digamos, mayor protección, más cariño por parte de esa señora que se parece tanto a la dama que tenemos en Chile, Bachelet, que, no sé, algún día hay que investigar eso desde el punto de vista psicológico, porque parece que a algunos países les falta calor materno. Pero no es el caso de Venezuela, en ningún caso. Ahí les sobraba calor paterno. Y yo creo que eso también, digamos, produce deformaciones políticas, que como la que está viviendo en este caso Venezuela, no pueden vivir sin el padre, ni el gobierno ni la oposición. El padre malo y el padre bueno. Perdonen por la analogía hecha política en que incurrí. Entonces, la siguiente intervención es de Jaime Newman, la siguiente pregunta. Gracias. Es un poco también, creo, relacionado con el punto anterior. Me parece que si algo caracteriza la situación de Venezuela es que es un país dividido casi que por mitades iguales, una cosa impresionante, y dividido con unas divisiones profundas y difícilmente, digamos que va a costar mucho trabajo reconciliar. Ahora, yo echo de menos que en este seminario pues no tengamos una visión también de lo que es la situación de Venezuela desde el punto de vista del chavismo, o desde el punto de vista del otro grupo, digamos así. Me parece que, dada la situación, éticamente sería importante ver si es posible tender puentes entre estos dos grupos, porque ¿qué es lo que nos espera? Ganar las elecciones y aplastar a este enemigo. Estamos viviendo una situación jovesiana, ¿no? Jovesiana, y también desde el punto de vista de la filosofía política de Carl Smith, ¿no? Del amigo y el enemigo. Entonces, ¿cómo superar esta división de amigos y enemigos? Claro, para dialogar se necesita que haya gente que quiera dialogar, y cuando no hay un lenguaje común, cuando no hay intereses comunes, cuando la división ha llegado a tal punto, pues es muy difícil. Sin embargo, me parece que la desaparición de Chávez, física de Chávez, es una oportunidad para comenzar a tender puentes. Y me parece, y eso lo hemos hablado también y hemos discutido en otros foros, algunos venezolanos, me parece que uno de los papeles que tenemos en el exterior es justamente tratar de tender esos puentes. Que no escuchen, que no quieran aceptar, pero hay que estar invitando al diálogo, y una manera de, digamos así, de en que nos podemos unificar hacia el futuro y superar esto y no llegar a una explosión, digamos, de odio sangriento como puede ocurrir, es tener un proyecto común, un proyecto político común hacia el futuro. ¿Cuál es la Venezuela que queremos dentro de 50 años, en los próximos, de aquí a 50 años? ¿Y cómo podemos luchar juntos, unos y otros? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? Etcétera, etcétera. Porque si existe el chavismo es obviamente porque la democracia anterior falló de una manera radical en incorporar grandes sectores de la población. Entonces, ¿cuál es el proyecto que queremos para Venezuela? ¿Cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos publicitar esto? ¿Y cómo podemos ir ganando voluntades para un diálogo que creo que por la crisis económica y por el callejón sin salida político en que está el gobierno actual, pues es una posibilidad real? Gracias. Bueno, fíjense, en Venezuela ha ocurrido algo muy importante con las revelaciones acerca de la corrupción intragubernamental y el destronamiento de Mario Silva en la conducción de un programa que realmente era un fomentador permanente de la división en el país. Un programa donde se utilizaban todo tipo de improperios, se usaba por la libre todo tipo de grabaciones realizadas por los organismos de inteligencia del Estado
unas comprometedoras y otras realmente neutras, pero que revelaban un ingreso en la vida privada de la gente abusivo e inconstitucional. Yo no puedo plantear propósitos o estrategias muy claras al respecto, pero me parece que una cuestión sumamente importante es el desarme del lenguaje. El desarme del lenguaje es fundamental. El lenguaje de Chávez, no solamente de Maduro, es un lenguaje de permanente agresividad. En la medida en que las fuerzas que apoyan al gobierno se den cuenta de que ellos, y se están dando cuenta cada vez más claramente, de que ellos no contienen la verdad y la pureza política en Venezuela, sino que también hay lobos, hay hienas y hay gente de una orientación perversa dentro de sus filas. Creo que eso puede, y el grado de disgregación que esto supone y de desmoronamiento del frente gubernamental, esto da lugar a que afloren perspectivas de intercambio, de diálogo, hacia la búsqueda de una solución a la situación grave de enfrentamiento y de lucha existencial política que existe en el país. Pero independientemente de que esto se dé o no, yo considero que nosotros, los que no somos partidarios del oficialismo, debemos hacer un esfuerzo primero para oír sus argumentos. Yo, por ejemplo, trato de, cuando voy, para poner un ejemplo que puede parecer banal, yo cuando voy en mi vehículo por las calles ultra transitadas de Caracas y en el congestionamiento de tráfico, trato de oír las emisoras chavistas en lugar de ponerme a oír las emisoras oficialistas, las pocas que quedan, o los programas, las emisoras opositoras o las pocas que quedan, porque considero que es necesario un ejercicio mental fundamental de comprender el punto de vista del otro. Aunque, como decía mucha gente cuando oía a Chávez, y yo les decía que lo oía, pero ¿cómo lo puedes soportar? Pues hay que soportarlo. Hay que soportarlo porque, primero, por razones de estrategia, hay que saber lo que está pensando el adversario, pero también por razones de un esfuerzo mental, psicológico, de comprensión. Y el desarme nosotros debemos hacer todos los esfuerzos posibles, y ojalá en este seminario hubiera estado un representante del sector oficialista. Debemos hacer todos los esfuerzos por invitarlos. Si no vienen, bueno, se volverán a invitar, se volverá a hacer el esfuerzo, y aunque el adversario emplee el lenguaje degradante, el lenguaje humillante, creo que nosotros no podemos caer en ese lenguaje humillante, en ese lenguaje degradante, porque nosotros mismos nos degradamos y nos humillamos, y nosotros mismos nos cerramos la posibilidad de cualquier diálogo futuro. Entonces es una situación un poco de terapia política que tenemos que hacer, y los que podemos todavía hacerlo, debemos intentar hacerlo. Me parece que eso es muy fundamental. El lenguaje es la primera puerta de acceso a la violencia. Con un lenguaje violento se va inevitablemente hacia la violencia. Con un lenguaje que no sea violento, que sea, trate de ser imparcial por parte del otro, ya se da un paso fundamental para el futuro. Yo soy un poco escéptico con respecto al deber ser de los procesos sociales, sino que más bien, digamos, tiendo a tomarlos como son, y tengo la impresión de que no solamente en Venezuela, sino que en todos aquellos lugares donde impera un dualismo político, es decir, la irreconciliabilidad política, es imposible la pacificación de la política. Yo diría que esos puentes que deben ser tendidos solamente pueden ser tendidos cuando aparece una tercera opción. Hay un proverbio judío muy lindo que dice: cuando tengas dos alternativas, y nada menos que dos alternativas,
y solamente 2 alternativas, elige la tercera. Es decir, cuando se da la posibilidad de la tercera alternativa, es cuando existe la posibilidad de la pluralidad. Y con la posibilidad de la pluralidad, pues los fenómenos políticos entran en cierta distensión. Yo creo que en Venezuela lo están buscando, pero por el lado no político. Yo estuve en Venezuela un día que jugaba la selección venezolana, lamentablemente contra Chile, porque perdió Chile. ¿Ya? Jugaba la vino tinto, le dicen, un nombre mal usado, porque si alguien merece el vino tinto son los chilenos y no los venezolanos. El ron superior, pero no, bueno, como el Andrés Bellos, sí. Pero bueno, jugaba la vino tinto y en esos 90 minutos apareció la contradicción chavismo-antichavismo. Todos se sintieron identificados por la vino tinto, por la camiseta del equipo nacional de fútbol. De una u otra manera buscan esos puentes, pero lamentablemente son muy ocasionales y no forman parte todavía de lo político. Es lo que Adela Cortino señalaba como el amor a la patria, es decir, bueno, al fin y al cabo somos todos venezolanos, que uno de los dilemas de Capriles. Venezuela somos todos. Y con ello busca distinguir el lenguaje, pero es difícil. Hoy día le comentaba yo a Victoria, le comentaba que hay personas con las cuales es imposible. Definitivamente, a través de mi ya larga experiencia, hay personas que están programadas ideológicamente, que es imposible discutir, no hay forma que sean un solo centímetro, uno está dispuesto a ceder, pero no ceden en nada. De manera que puede existir algo así como el arreglo chileno, que también vivimos esa suerte de los pinochetistas y los uperientos, o sea, los miembros de la Unidad Popular. En mi familia hay de todo, desde la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha. Y en una de mis visitas a Chile coexistimos todos. En un cumpleaños o bautizo, no me acuerdo bien qué es lo que fue, pero estábamos todos. Nunca hablé tanto del clima. Evitamos por todos los medios nombrar algo que tuviese que ver con política. Bueno, yo creo que así, ese es el caso de muchísimas familias en Chile. No nos soportamos, pero estamos viviendo juntos y tratemos de hablar del clima, del fútbol, de cualquier cosa, pero que no tenga que ver nada con el pasado. Es difícil, es muy difícil. Bueno, la siguiente persona era Mónica. Mi nombre es Mónica Rangel, yo soy venezolana, ya con muchos años aquí en España. ¿Se te oye bien? Sí, bueno, soy Mónica Rangel, venezolana, ya con muchos años aquí en España y claro, mi pregunta ya como ciudadana, o sea, no soy experta dentro de las ciencias sociales, por el contrario, soy de ciencias de la salud, pero he venido aquí acudido porque me ha parecido muy interesante la iniciativa y siempre con la inquietud de como de poner ese granito de arena también tras todo lo que ha sucedido 14 años, bueno, para que contar más, ¿no? Pero lo que quiero decir, o mi pregunta la formulo, antes de formularla, o sea, considerando dos premisas. Una cosa es que, como ya más o menos hemos dicho, o sea, sí es verdad que la sociedad venezolana ya está más concienciada, sensibilizada, no solamente dentro de la política, de lo económico, en lo social, sino incluso hasta en lo familiar también. Eso por una parte. Por otra parte, sobre el miedo. O sea, evidentemente ya tras estas elecciones, entre comillas digo, ya se ha visto cómo la oposición ha superado eso. Digo entre comillas porque es la oposición que culturalmente o económicamente está fuerte. Porque la oposición que es humilde, o sea, no me gusta utilizar la palabra pobre, pero claro, no se arriesgan tanto a veces, o incluso los chavistas que ya se han revelado y que han dicho, se han dado cuenta que no están en el lugar correcto, siguen teniendo ese miedo. O sea, el miedo como componente, lo menciono como componente natural o intrínseco del ser humano. Entonces, teniendo estas dos premisas, ¿cómo se puede reconstruir un país? O cómo canalizarlo, o cómo recomponerlo, teniendo como base esto, porque a veces uno lo ve complicado, tanto desde el punto de vista de la elección política
dicho, me he formulado, o sea, me he contestado a mi pregunta y más o menos tengo una idea, pero sí me gustaría conocer. Pero le dices el primero. Me ha gustado mucho lo que usted ha comentado sobre el ideal de crear cultura política. Yo creo que eso ha nacido por sí solo, o sea, lo digo por experiencia de mi familia, o sea, uno va a Venezuela y ya por lo menos en los niños, no tanto en los niños, pero sí jóvenes, adolescentes que ya están involucrados y concienciados en ello, cosa que yo, por ejemplo, me veo y yo digo, cuando yo tenía esa edad, para nada estaba pendiente de la política, o sea, ya en la universidad, cuando empiezas a hacer adulto, cuando te empiezas a encontrar, sí que te lo planteas, pero no desde tan joven. Entonces eso, por una parte, creo que podría ser que el venezolano ya se involucre más, que ya lo está haciendo. Y continuando con eso, creo que está de parte de nuestras manos. Quizás es empezar granito a granito, con pequeños grupos de amigos. Claro, es que uno quisiera ir heroicamente, pero también falla porque el doctor había comentado que a veces el heroísmo nace de la desesperación. No podemos hacer todo en grande sin empezar de lo pequeño. Entonces, claro, yo pienso con sociedades, por ejemplo, sociedades venezolanas en Valencia, venezolanos en el mundo, ir planteando cosas, pero ir haciéndolo y no quedarnos con ese ideal, sino ir planteándolo poco a poco, porque está claro desde mi visión que no va a ser de la noche a la mañana el cambio. Bueno, coincido plenamente con usted. En realidad, usted ha formulado un comentario con el cual estoy de acuerdo. Yo creo que también lo que señala Mires acerca de una tercera posición, me figuro que no será el ejército. Yo creo que la tercera posición se está configurando en Venezuela, es decir, la tercera posición como fuerzas que confluyen hacia un diálogo, hacia una suerte de reconciliación se está dando, y son datos empíricos duros. La impericia con la falta de habilidad, con el uso de tácticas y estrategias políticas equivocadas, y yo creo que actualmente el gobierno lo está multiplicando a granel. El gobierno se está creando enemigos y yo creo que no es una especulación, que se está desmoronando mucho del imaginario que se ha construido en este país a lo largo de estos 15 años, de manera que allí yo creo que sí se está formando una tercera alternativa, en el sentido de un sector que no es radical ni en un sentido ni en el otro, y que tiene mayores posibilidades de confluir y de conversar de lo que hubo anteriormente. Yo tengo exactamente la misma impresión. O sea, creo que Venezuela es un país tripartita, políticamente hablando, y con un centro derecha y con un centro izquierda muy fuerte, pero que en este momento no logran coordinarse entre sí. Y con dos extremos agresivos, mucho más agresivos el extremo que forma parte del chavismo, que la extrema derecha, podríamos llamarlo así, que existe por el lado de la oposición, pero existe también. Esto es, digamos, hay dos polos, pero que no corresponden con la formación política, para decirlo en términos marxistas. No hay una correspondencia entre la infraestructura socioeconómica y la superestructura política. Bueno, casi nunca hay, pero en Venezuela está bastante dislocada la relación. Yo creo que alguna vez se va a volver a cierta normalidad con un centro, con esa hegemonía social de centro-derecha, centro-izquierda, que fue la que existió antes también. Bueno, yo sí que quería hacer un comentario nada más corroborando lo que se ha dicho. A mí me parece que efectivamente, como creo que se ha puesto de manifiesto, la situación de Venezuela, bueno, puede no serse muy optimista, pero es una situación nueva en la que aparecen nuevas perspectivas, y dentro del sector del chavismo ya hay divisiones internas y entonces no hay un acuerdo entre todo el grupo, y dentro del sector de Capriles hay gentes que están, como los presentes, intentando tender puentes. Yo creo que cuando existe ese afán de tender puentes por parte de una parte de la población, hay esperanza y hay futuro. Entonces la pregunta que se acaba haciendo al final es, bueno, ¿y qué puedo yo hacer, no? Porque al final, bueno, pues no puedes cambiar el mundo, pero por lo menos algo se puede hacer, y yo creo que esta era la idea de Victoria y de Daniela al organizar
este seminario, la idea de decir qué se puede hacer desde distintos sectores de gentes que quieren justamente tender esos puentes, quitar esa agresividad del lenguaje que es verdaderamente letal. Es verdad que en España ha ocurrido esto de gentes que han querido ganar votos precisamente crispando a los españoles unos contra otros. Es lo peor que se le puede hacer a un país, porque entonces las gentes están tan enemistadas que no se dan cuenta de que hay una serie de tareas comunes que no van a llevar a cabo sencillamente porque hay alguien que quiere ganar votos que está crispándoles cuando no hay motivo. Y eso a mí me parece realmente asesino. Yo creo que en Venezuela ahora existe esa posibilidad por parte de muchas gentes que efectivamente tienen cultura política y que pueden estrechar esos lazos. Entonces, creo que bueno, son las cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, es que ya hemos pasado la hora, quedan 2 turnos de palabra, pero lo cerramos allí, ¿les parece? Vale, entonces, Carmiña. Yo me voy a... Mi intervención va a ser cortita y yo me voy a desligar un poco de la temática que se está tratando, porque yo quisiera hablar un poquito del aspecto psicológico, lo que ha sucedido en las personas en relación a estos 15 años, porque yo soy psicóloga y entonces he tenido experiencia en ese tipo de consecuencias, ¿no? Yo diría que es verdad, todo lo que ustedes han dicho se puede, dijéramos, representar en la experiencia y en el discurso de las personas cuando están expresando su angustia o su triunfo en relación a la situación política del país, porque esa división de la cual se está hablando todo el tiempo, yo diría que tiene mucho que ver con un grupo que se siente omnipotente, que es el grupo chavista, que tiene la razón fuerte, y yo diría que es una cosa, es algo muy personal lo que voy a decir, pero yo siento que ha habido el mito que uno de los estandartes del chavismo es que Chávez se ha ocupado, o el chavismo se ocupó de la gente pobre, y sin embargo yo diría que eso ha sido como un como sí, porque las personas de escasos recursos lo que hacen es que han creído que se han ocupado de ellos, pero en realidad ha habido una gran manipulación política que ha hecho que las personas, sus valores y sus aspectos éticos estén, bueno, diría yo, fracturados, por cuanto el paternalismo ha sido tan enorme que las personas en estos 15 años han aprendido a que se les dé todo, a no trabajar, todo lo contrario, o sea, los antivalores han sido exaltados, por una parte, pero a la vez esas personas se sienten omnipotentes, que tienen el poder, lo cual es verdad, de paso. Y por otra parte, en la oposición, el estar oyendo durante 14 o 15 años insultos diariamente, y sobre todo cuando estaba el presidente Chávez, que eran 10 horas de insultos, hasta a nivel inconsciente y aún con personas formadas o intelectuales, eso influye en las personas, consciente o inconscientemente, y entonces se produce la desesperanza, el miedo se acrecienta y ha costado muchísimo trabajo mantener y sobre todo aumentar la cantidad de opositores, que yo creo que es un logro muy grande de la unidad democrática. Entonces yo pienso que esas dos cosas no son fáciles de resolver en tan poco tiempo como uno, o como yo personalmente, directamente, que estoy en la oposición, desearía, sino que son procesos que para recuperar los valores, la autoestima, una cantidad de cosas de las personas va a tardarse mucho tiempo, y eso ha sido utilizado políticamente todo el tiempo, durante todo el tiempo del régimen chavista. Ahora, en este momento yo pienso que con Maduro pueden haber algunas cosas, como por ejemplo, la situación económica, por ejemplo, puede ayudar a que, como dice el profesor Méndez, se una todo el mundo, porque en este momento, aún los que se sienten sobredotados y poderosos, así como los de la oposición, están pasando trabajo económico muy grande, y eso puede producir una contingencia que haga que de pronto se produzcan situaciones de madurez política y que las personas se puedan unir para hacer alguna cosa. Entonces, bueno, yo quería solamente expresar un poco ese elemento psicológico que ha sido, yo creo,
y se ha tocado relativamente poco, porque, claro, sobre todo en el aspecto antropológico, el aspecto sociológico, pero desde el punto de vista psicológico, además se siente una gran depresión, una situación depresiva de la gente, y el miedo, que ya ustedes lo plantearon, como elemento que está allí en todo el mundo, ¿no? Eso era todo. Si quieren ustedes decir algo, no sé. Era como un planteamiento. Yo tengo que hacer una pregunta casi. Es demasiado negativo el miedo y el odio en la política, porque si hablamos de miedo y odio político, quiere decir que ya está sublimado políticamente. Es decir, ya no es odio suelto, ¿no? Sino que está ordenado políticamente. El odio ha encontrado su objeto de odio, por así decirlo, ¿sí? Y así como el deseo precede al objeto, el odio también precede al objeto y el miedo también precede al objeto. En la medida que encuentra su objeto, el odio está en cierta medida, por ahora, como decía Chávez, sujetado, y eso es lo que ha impedido en cierta medida que la vida política en Venezuela, a pesar de ser hipertensa, no haya llegado a las violencias extremas como ha llegado en otros países. Yo me pregunto, casi parece un milagro, con todo lo que se odia a la gente, nunca ha habido una masacre multitudinaria, como ha habido en países que viven una vida relativamente pacífica. En Chile, cada vez que demuestran los estudiantes quedan por lo menos 5 muertos. Y entre policía y estudiantes, una enorme cantidad de heridos y presos. Y Chile es un país relativamente estable políticamente. Entonces, quizás ese mismo odio reproducido políticamente permite que se mantenga. Ahora, claro, lo importante sería bajar un poco la cuota de odio, enemistad para esto. Bueno, yo difiero de ese punto de vista porque considero que cuando el odio se solidifica y se cristaliza en la política y el miedo, realmente estamos ante una situación preocupante que en cualquier momento puede dar lugar a situaciones de violencia serias. En Venezuela todavía esas situaciones de violencia serias no se han producido, pero no creo que estén tan descartadas ni que sean algo con lo cual no se puede calcular. Yo creo que hay una siembra. Voy a poner una metáfora. El que siembra vientos cosecha tempestades. La tempestad no se ha desatado, pero no está descartado que se vaya a producir. Una pregunta solamente. No estoy seguro, yo voy a hacer una pregunta. Si Chávez creó ese odio, pues ese odio precedía a Chávez. No nos olvidemos que el Caracazo ocurrió sin Chávez. Y eso fue odio público, odio total. Se salió de madre, por así decirlo. O sea, claro, no estoy tratando de justificar el odio, no, solamente que hasta el momento está estructurado políticamente. Ahora, eso ya es una condición para empezar a bajar la tensión del odio. Yo creo que la única manera para bajar la tensión del odio, y yo lo he dicho varias veces, pero la gente se lo toma a broma, es la misión adopta un chavista. Ya se ha amigo un chavista, y es lo que tú dices, no se hablas del clima, hablas de la fiesta, hablas de la playa, y no se toca la política. Y así tú vas, y viceversa, que un chavista adopta un opositor, pero el opositor más recio. Y es lo que hacía Gandhi también. Gandhi él hablaba y él decía, le dijo una vez a un musulmán, que hay historia de un musulmán que había matado a un hindú que había matado a un niño musulmán porque le había matado a su hijo. Y Gandhi le dijo, ahorita que estás en época de guerra, agarra un niño musulmán y críalo como musulmán. Y esa será tu manera de reivindicarte por haber matado al otro muchacho. Yo creo que esa unión un poco, digamos, altruista puede llegar a algo, pero obviamente la gente tiene que estar de acuerdo, ¿no? ¿Pasamos a la última pregunta o el profesor quiere añadir algo? El problema es si en Venezuela tendremos alguna vez un Gandhi. Victoria. No, yo quería aprovechar
la oportunidad porque tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo. Yo creo que esa tercera opción tiene que ver también con que nosotros, pareciera mentira, pero yo creo que nosotros tenemos que salir del discurso en el cual nos movemos o somos chavistas, digamos, irracionales o somos opositores irracionales. Y yo creo que pregunto, no podemos criticar al chavismo sin ser opositores irracionales. No podemos criticar a la oposición sin ser chavistas irracionales. Yo creo que parte de lo que nosotros necesitamos hacer es también empezar a vernos un poco como ciudadanos y no partir del prejuicio de yo voy a hablar y soy opositora. De aquí en adelante que se me oiga por favor como opositora. Y lo digo un poco... sí, porque es una posición que está incluso en el nacimiento de la idea del foro. Porque ¿por qué no, digamos, si hubiéramos pensado en que tuviera que haber representantes de cada bando político, es que ya hubiéramos caído en ese discurso. Y me pregunto yo, no se puede salir de allí. No podemos pensarnos como venezolanos sin más y que no me vean como una opositora simplemente, lo cual no quiere decir que no esté haciendo oposición, pero probablemente necesitamos espacio para hacer oposición, no como irracionales, sino ser opositores racionales y que tengamos espacio para las razones de ambos lados y que haya un espacio para decir, bueno, no sé, no somos ni de un lado ni del otro, y que se entienda, no quiero decir, no estoy hablando de los niní, sino estoy hablando de si puede haber espacio en Venezuela para ser un ciudadano, sin más. El logro de la ciudadanía me hace recordar una frase francesa, no sé quién la pronunció, alguno de esos autores franceses, tout comprendre et tout pardonner. Y esta frase la criticaba mucho Unamuno, un autor que yo leía mucho en mi juventud. Pero yo creo que sí, que el primer esfuerzo de reconciliación o de tender puentes tiene que venir de los intelectuales. Si los intelectuales caemos en un discurso de lugares comunes, caemos en el discurso de la polarización, si no ofrecemos en nuestra perspectiva otras maneras de comprender y de ver los problemas del país, los problemas de la política, los problemas del enfrentamiento entre los diversos sectores, pues lo que hacemos es darle más leña al fuego y agravar la situación. En Venezuela creo yo que los sectores intelectuales han sido opositores, han sido bastante más, digámoslo así, comprensivos y más dispuestos, y ellos han sido los que han pregonado precisamente, por lo menos los intelectuales más prominentes venezolanos, los más destacados, los que han proclamado la necesidad de esta búsqueda de confluencia. Y yo creo que esa es la función que tenemos los académicos. La función que tenemos los académicos no es partir de ideas preconcebidas y fomentar el lenguaje ideológico, sino fomentar el lenguaje crítico, ante el cual toda ideología es susceptible de ser examinada y de ser evaluada. Y no tiene ninguna idea, un derecho de veto o una inmunidad que le impida este proceso crítico. Yo comentaba Gordillo que, llevando problemas nuevamente desde donde partió el tema de la ética, que hay una confrontación entre dos éticas, una ética de la historia y una ética de la existencia. Yo creo que Maduro, Chávez también pensaban que eran personas eminentemente éticas, y lo encontré en la revelación de los secretos de Silva, cuando él dijo, Fidel Castro me dijo que
lo que hacía Chávez era una tontería, estar haciendo elecciones. ¿Para qué hacer elecciones? Hay que tomarse el poder. Fidel Castro lo plantea desde el punto de vista de la ética de la revolución. El poder no se entrega. Una vez alcanzado, el poder no se entrega. Entonces, ese es un punto de partida, que es una ética de la historia, porque seamos mayoría o minoría, nosotros tenemos la razón de la historia. La otra es, la historia no existe en la medida, la historia existe solo en la medida que la hacemos, que es la ética de la existencia cotidiana. Es decir, vamos haciendo historia en la medida que vamos siendo. Entonces no podemos utilizar atentados en contra de la razón existencial en nombre de una historia que no hemos vivido todavía. Eso me parece, digamos, una ética mucho más concreta, mucho más materialista, mucho más real que la ética de la historia. Curiosamente, los marxistas en ese punto son mucho más idealistas que los existencialistas políticos que se plantean, digamos, lo concreto, lo existente, lo real, lo inmediato y no lo suprahistórico. Yo creo que por ahí va la cosa, pero son las herencias que hemos recibido de cuántos años, de casi un siglo de moral suprahistórica, entre otras cosas, de marxismo. Bueno, pues muchas gracias. Para dar fin a esta actividad, yo quiero decir varias cosas. Primero decir que el primer libro que leí de La Cortina se llamaba Democracia Radical. Y ahora aquí sentada hice un insight y me di cuenta que fue una gran intuición, porque aquel libro hablaba de la politización de la vida, de la partidización de la vida, y cómo politizar la vida, partidizar la vida, en definitiva agotaba las instituciones, agotaba la democracia. Y en aquel momento pues yo no entendí muy bien el libro, pero intuía que algo bueno había ahí, que había que seguir, y me vine aquí, ¿no?, a aprender con ella. Y creo que el tema central en el que ha trabajado toda la vida, bueno, toda la vida no, pero durante mucho tiempo, que es el diálogo, ¿no?, es fundamental. O sea, este seminario no va a culminar diciendo que no hay que dialogar o que no se puede hablar con el otro, ¿no? En definitiva hay un problema de reconocimiento y de exclusión social tremendo, ¿no?, que está a la base de este problema. Pero como punto segundo, ¿no?, entonces no se trata de que nos reconozcan a nosotros y ahora excluimos a los que antes, los que ahora no están en el poder, ¿no?, sino se trata de buscar ese espacio de reconocimiento recíproco, cómo encontrar ese espacio y ver en el otro a un prójimo, a un ciudadano, a un igual, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto, porque construir este espacio de diálogo tuvo sus complejidades, fue producto de la motivación inicial de Victoria, que además es quien ha manejado, vamos, casi prácticamente todo. Yo he estado aquí apoyando y apuntando, pero realmente Victoria se ha movido muchísimo en el sentido de generar la idea de tratar de hacer un espacio de encuentro. Yo creo que no es casual que se dé después de 14 años de chavismo. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo todos los venezolanos sabíamos que había mucha injusticia social, que había que reivindicar muchas cosas, y el chavismo era esa promesa. Entonces no es casualidad que se dé en este momento histórico. Por eso no se dio antes, porque todos todavía estamos un poco a la espera de ver en qué se va a convertir esto, porque muchos venezolanos sabíamos que estábamos en una situación de injusticia radical y que la injusticia radical es insostenible. Entonces se da en este momento, pero es importantísimo que se da con los actores que se dan, porque es con los que se puede dar en este momento, pero puede ser un inicio, un estímulo para los otros venezolanos que estamos aquí, para que nos sigamos moviendo en este sentido y en esta perspectiva del diálogo, y entonces hagamos el esfuerzo enorme de encontrar también esos otros discursos de ese otro lado, porque esto sí se planteó, esto sí lo hablamos. Bueno, ¿y por qué no buscamos a alguien del chavismo? ¿Y cómo lo haríamos? Pero estamos en un momento difícil donde las posturas parece que están muy alejadas, y además esos personajes que podrían venir a este tipo de actividades todavía no los tenemos bien identificados.